Listo para el futuro de las dos ruedas. 2025 trae 6 motos completamente nuevas que van a cambiar las reglas del juego, desde clásicas reinventadas hasta bestias de pura potencia. Quédate hasta el final porque la cuarta esconde un detalle en su electrónica que redefine la forma de sentir cada curva. Y antes de revelar esa sorpresa, te reto a que adivines en los comentarios cuál de estas novedades crees que elevará tu forma de viajar. Así que ponte cómodo, dale al like, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de las máquinas que van a marcar un antes y un después en 2025. Arrancamos. Morbidelli SC125RE. Imagina una scooter que captura la esencia clásica de los iconos italianos de los 60, pero con el corazón y cerebro del siglo XXI. Así es la Morbidelli SC125RE del 2025. Aunque la marca original cerró en los años 80, hoy revive bajo el paraguas del grupo Kiwi, conservando ese diseño bella e italiana, con faro elevado, guardabarros cromados y líneas traseras afinadas. Es un homenaje bien ejecutado sin caer en la vintage superficial. Bajo su carenado late un motor monocilíndrico de 124.6 caballos de fuerza, refrigerado por líquido y homologado bajo la estricta norma Euro 5. Este bloque entrega 11 caballos a 7.500 revoluciones por minuto y un torque de 11.2 Nm a 5.500 revoluciones, suficiente para alcanzar cómodamente los 92 km por hora y moverte ágilmente en el tráfico urbano. La refrigeración líquida, algo poco común en scooters de este segmento, asegura que no sufra en atascos prolongados o veranos calurosos. Junto a su inyección electrónica y transmisión CVT, ofrece una respuesta suave al acelerador y un consumo contenido, siendo un compañero diario confiable. La estructura se apoya en un bastidor plano que aporta rigidez, combinado con una suspensión delantera telescópica y un monoamortiguador trasero ajustable en 5 niveles de precarga. Esto te permite adaptar la conducción a tu peso o al estado del asfalto, absorbiendo baches con elegancia. En las ruedas lleva neumáticos CST montados en llantas de aleación que ofrecen buen agarre incluso en mojado. Para frenar cuenta con un disco delantero de 200 mm con ABS y un disco trasero de 190 mm con CBS. Es un equilibrio inteligente entre seguridad activa y simplicidad. Subirte a la SC125RE es fácil gracias a su asiento plano a 785 mm de altura, accesible para pilotos desde 1,65 m. El sillín doble es amplio y bajo el guardabarros trasero hay espacio para guardar un casco integral, algo muy práctico. En el manillar, un cuadro de instrumentos digital muestra velocidad, nivel de combustible, adómetro y más, manteniendo todo claro sin distracciones. Además, incluye encendido sin llave y un puerto USB para cargar tu smartphone sobre la marcha. Con un peso en vacío de 138 kilogramos, un depósito de 7 litros y una batalla de 1370 milímetros, logra un balance excelente, ágil para esquivar autos en calles estrechas, pero estable en avenidas rápidas. Aquí radica uno de sus mayores atractivos, con un precio alrededor de 2.800 a 3.000 euros en Europa. Royal Enfield Goan Classic 350. Más que un simple vehículo, es una invitación a viajar sin prisas, inspirada en la cultura bohemia de Goa de los años 70 y 80. Su diseño bobber es inconfundible, un asiento bajo y flotante a solo 750 mm de altura, un manillar elevado tipo Ape Hanger que promueve una postura ergonómica y relajada, y esos icónicos neumáticos con flancos blancos que añaden un toque retro vibrante. Con un peso en orden de marcha de 197 kilogramos, un depósito de combustible de 13 litros y una distancia entre ejes de 1400 milímetros, ofrece un equilibrio perfecto entre estabilidad en carretera y maniobrabilidad en entornos urbanos o costeros. La paleta de colores es una explosión de personalidad. Puedes elegir entre el psicodélico Purple Haze, el apasionado Ray Red, el profundo Shag Black o el refrescante Trip Tea. Los detalles vintage se fusionan con soluciones modernas como llantas de radios dobles que permiten reparar
reparar pinchazos sin desmontar la rueda, guardabarros recortados que muestran el neumático trasero y un escape diagonal que acentúan su carácter custom. La iluminación LED completa, faros, pilotos e intermitentes garantiza visibilidad y seguridad sin comprometer su estética clásica. En su corazón late el confiable motor monocilíndrico J-Series de 349 centímetros cúbicos refrigerado por aire y aceite. Este propulsor, compartido con la Classic 350 estándar, entrega 20.2 caballos de fuerza a 6.100 revoluciones por minuto y un torque robusto de 27 Nm a 4.000 revoluciones, gestionado por una suave caja de cambios de 5 velocidades. No está pensado para aceleraciones brutales, sino para un avance sereno y constante. Su entrega de potencia es lineal y predecible, asistida por un embrague multidisco mecánico de acción ligera, ideal para recorridos urbanos o paseos costeros. Con un consumo certificado de hasta 36.2 km por litro y una velocidad máxima cercana a los 114 km por hora, su filosofía es clara: disfrutar del viaje, no correr contra el tiempo. La experiencia de conducción prioriza la comodidad y la confianza. Un robusto chasis de doble cuna en acero proporciona una base sólida. La suspensión combina horquillas telescópicas convencionales de 41 milímetros de delante y dobles amortiguadores traseros con 6 niveles de precarga ajustable, adaptándose a diferentes cargas y superficies. La frenada es segura gracias a los discos Birol, filial de Brembo, 300 milímetros adelante con pinza flotante de 2 pistones y 270 milímetros detrás, ambos asistidos por un sistema ABS de doble canal que garantiza control incluso en asfalto mojado o grava. Los neumáticos de 19 pulgadas adelante y 16 atrás, junto a una altura libre al suelo de 170 milímetros, ofrecen un agarre confiable para trazar curvas suaves con fluidez. Aunque su alma es nostálgica, incorpora tecnología actual de forma discreta. Un cuadro de instrumentos analógico-digital muestra información esencial como marcha engranada, nivel de combustible y, mediante conexión Bluetooth, indicaciones de navegación del sistema Tripper por medio de la aplicación. Una práctica toma USB-C integrada permite mantener tus dispositivos cargados durante las travesías. Cumple con los estrictos estándares medioambientales gracias a su sistema de inyección electrónica Continental Euro 5 Plus, reduciendo emisiones sin sacrificar el carácter auténtico ni el sonido característico de su escape. El precio oficial en Europa ronda los 4.400 euros, con variaciones mínimas entre países. Lambretta X300 GT es una reinvención moderna de un ícono italiano, diseñada para quienes buscan elegancia urbana sin sacrificar tecnología. Su estructura semi-monocasco de acero recupera el ADN clásico de la marca, integra los emblemáticos escudos laterales, el guardabarros delantero fijo y líneas en diamante que evocan los modelos históricos, mientras el faro hexagonal añade un toque contemporáneo. Monta llantas de aleación de 12 pulgadas con neumáticos de perfil bajo, 120-70-12 adelante, 130-70-12 detrás, disponibles en colores como el intenso super negro o el sofisticado gris cañón, y detalles premium como costuras rojas en el asiento e intermitentes LED integrados en el faro trasero de cristal. Bajo su estética pulcra late un motor monocilíndrico de 275 centímetros cúbicos, aunque su nombre sugiera 300 centímetros cúbicos, refrigerado por líquido y equipado con 4 válvulas. Entrega 25.1 caballos de fuerza a 8.250 revoluciones por minuto y 24.5 Nm de vara máximo a 6.250 revoluciones, gestionado por una transmisión CVT automática que garantiza aceleraciones suaves y libres de vibraciones, ideal para el tráfico ciudadano. Cumple con la normativa Euro 5 gracias a su inyección electrónica Bosch y su eficiencia es notable. Consume solo 2.8 litros cada 100 kilómetros, lo que, unido a su depósito de 7.5 litros, ofrece una autonomía cercana a los 270 kilómetros. No es una máquina de altas velocidades, ronda los 120 kilómetros por hora, pero su entrega lineal y silenciosa la hace perfecta para recorridos diarios.
El chasis de acero no solo aporta rigidez, sino también una maniobrabilidad sorprendente para sus 160 kilogramos en orden de marcha. Destaca su suspensión delantera de doble brazo articulado, una rareza en scooters, combinada con amortiguadores traseros de 7 niveles de precarga ajustable, capaz de absorber baches sin comprometer el control. La frenada es segura gracias a discos de 220 mm adelante y 219 mm detrás, asistidos por un ABS de doble canal, aunque requiere un breve rodaje para optimizar su tacto. Con una altura del asiento de 790 mm y 190 mm de suelo libre, es accesible para riders de hasta 1,70 m y sortea obstáculos urbanos con elegancia. La tecnología se integra de forma intuitiva. Incluye un sistema keyless para encendido por proximidad y apertura del asiento o tapón del radiador. Un cuadro de instrumentos híbrido con tacómetro analógico y pantalla LCD para velocidad, combustible, consumo y temperatura, iluminación full LED con firma de luz hexagonal delantera y pilotos traseros IFS, señales de giro, freno y emergencia en una sola unidad. Además, bajo el asiento guarda un casco abierto, herramientas completas y una rejilla para amarrar equipaje. Con un precio en Europa de 6.100 euros, se posiciona como una alternativa premium entre scooters maxi. Suzuki GSX 8TT es una fascinante fusión entre el encanto retro de los años 70 y la tecnología contemporánea, con un diseño que rinde homenaje a iconos como la GS1000S de competición. Esta neo-retro japonesa destaca por su cúpula frontal ahumada que envuelve un faro LED redondo, evoca motos clásicas pero cumple una función aerodinámica real, reduciendo la presión del viento a altas velocidades. Los espejos montados en los extremos del manillar, una primicia en Suzuki, no solo refuerzan su estética vintage, sino que mejoran la visibilidad trasera. Disponible en colores como verde perlado mate con llantas doradas o negro brillante con detalles rojos. Su acabado incluye un motor en negro, escapes de acero inoxidable y detalles metálicos que añaden sofisticación. Bajo su piel nostálgica late un motor bicilíndrico en paralelo de 776 centímetros cúbicos refrigerado por líquido y con cigüeñal calado a 270 grados, una configuración que imita la entrega característica de los motores en V. Entrega 83 caballos de fuerza a 8.500 revoluciones por minuto y 78 Nm de par a 6.800 revoluciones, destacando por su suavidad gracias al innovador Suzuki Cross Balancer, un sistema de equilibrado que reduce vibraciones y una entrega de torque progresivo ideal para ciudad y carretera. Acoplado a una caja de 6 velocidades con quick shifter bidireccional de serie, permite cambios rápidos sin embrague, mientras el Low RPM Assist facilita maniobras a baja velocidad sin calados. Cumple con la normativa Euro 5 Plus gracias a su escape 2 en 1 con catalizador de doble etapa y consume solo 4.2 litros cada 100 kilómetros, ofreciendo una autonomía de 393 kilómetros con su depósito de 16.5 litros. La electrónica es otro de sus fuertes. El Suzuki Intelligent Ride System SIRS incluye 3 modos de conducción para adaptar la respuesta del motor: control de tracción ajustable en 3 niveles con opción de desconexión, acelerador ride-by-wire para una gestión precisa del gas y ABS de doble canal. Todo se monitoriza mediante una pantalla TFT a color de 5 pulgadas con conectividad para smartphones, aunque su diseño digital contrasta levemente con la esencia retro. El chasis tubular de acero y el basculante de aluminio heredados de la GSX 8S priorizan la estabilidad en rectas y agilidad en curvas. La suspensión combina una horquilla invertida calle B de 130 mm no regulable y un amortiguador trasero regulable en precarga, equilibrando confort y deportividad. Los frenos con discos delanteros de 310 mm y pinzas radiales Nissin de 4 pistones ofrecen potencia y modulación, mientras los neumáticos Dunlop Sportmax Road Sport 2 120/70/17 adelante y 180/55/17 detrás garantizan agarre en seco o mojado. Con un peso en orden de marcha de 201 kilogramos y una altura del asiento de 810 milímetros, es accesible para pilotos de hasta 1,70 m, aunque su ergonomía ligeramente inclinada favorece trayectos medios.
En España su precio es de 11.760 euros, con una campaña de lanzamiento que ofrece 770 euros de sobrevaloración por moto usada en compras hasta el 30 de septiembre del 2025. Incluye una garantía de 8 años con asistencia en carretera, un respaldo poco común en el segmento. QJ Motor SRT 900 SX. Es la apuesta más audaz del fabricante chino en el segmento Adventure, diseñada para dominar tanto caminos asfaltados como rutas off-road. Con un estilo robusto y líneas agresivas, destaca por su guardabarros alto, parabrisas ajustable y llantas de radios tubeless de 19 pulgadas adelante y 17 detrás, preparadas para terrenos mixtos. Está disponible en colores como gris con detalles amarillos o negro mate, reforzando su carácter explorador. Sus dimensiones son generosas, 2.260 milímetros de largo, 1.405 milímetros de alto y una distancia entre ejes de 1.540 milímetros con un peso en orden de marcha de 257 kilogramos y una altura del asiento de 835 milímetros, accesible para pilotos de hasta 1,75 m, aunque demanda espacio en maniobras urbanas. Bajo su carrocería late un motor bicilíndrico en paralelo de 904 centímetros cúbicos refrigerado por líquido y calado a 270 grados para emular la entrega de par de un V-Twin. Entrega 95 caballos de fuerza a 9.000 revoluciones por minuto y 90 Nm de par máximo a 6.500 revoluciones, gestionadas por una caja de 6 velocidades con quick shifter bidireccional de serie y embrague antirrebote. Cumple con la normativa Euro 5 Plus y consume 4.5 litros cada 100 kilómetros, ofreciendo una autonomía de hasta 500 kilómetros gracias a su depósito de 24 litros, el más grande en su categoría. Un detalle clave, puede limitarse sin coste a 47 caballos de fuerza para carnet A2, ampliando su público. El chasis de acero tubular y basculante de aluminio equilibran rigidez y flexibilidad. La suspensión firmada por Marzocchi incluye una horquilla invertida de 43 milímetros totalmente regulable en precarga, compresión y extensión con 152 milímetros de recorrido y un monoamortiguador trasero igualmente ajustable, superando a competidoras como la Honda Transalp en capacidad off-road. Los frenos Brembo con ABS Bosch 9.1M desconectable, doble disco delantero de 320 milímetros y pinza radial de 4 pistones garantizan seguridad en todo terreno, mientras los neumáticos mixtos Maxxis Gran Turismo ofrecen agarre equilibrado. La electrónica es su gran sorpresa. Equipa un sistema ADAS con detector de ángulo muerto, alerta de tráfico cruzado y asistente de cambio de carril. Incluye 3 modos de conducción: Sport, Rain y Normal. Control de tracción ajustable, pantalla TFT de 7 pulgadas con conectividad mirroring vía aplicación Carbide Ride, cámara frontal HD y control de crucero. Además ofrece puños y asiento calefactables, sensor de presión de neumáticos, manetas regulables y kit de maletas gratuito, compuesto por un top case de 45 litros y alforjas de 30 litros, sumando 112 litros de capacidad. Su precio oficial es de 8.999 euros, aunque con promociones vigentes en 2025 se encuentra desde 8.699. Incluye 6 años de garantía y un seguro a terceros gratuito para mayores de 21 años. Rivaliza con la Suzuki V-Strom 800e o la Honda Transalp, pero la supera en equipamiento y autonomía. Algunas consideraciones pueden ser su peso de 257 kilogramos. Puede complicar maniobras off-road extremas frente a opciones como la KTM 790 Adventure, y los neumáticos Maxxis muestran limitaciones en barro profundo. Además, su distribución en Europa es aún limitada fuera de España e Italia. Pese a ello, representa una alternativa disruptiva para viajeros que priorizan equipamiento integral, tecnología de seguridad y autonomía. Todo por un 40% menos que rivales europeas. KTM 890 Adventure R.
Imagina una moto que nació para convertir caminos imposibles en rutas memorables. La KTM 890 Adventure R 2025 es la máxima expresión del espíritu Ready to Race, aplicado al mundo Adventure. Diseñada en Austria con genes de competición, esta máquina fusiona agilidad off-road con tecnología de vanguardia. Su estética es puro Dakar, heredada de la campeona KTM 450 Rally, con detalles como el guardabarros delantero alto para evitar atascos en barro, una cúpula aerodinámica que reduce la fatiga a altas velocidades y gráficos sin molde que resisten arañazos como armadura invisible. Los faros Full LED iluminan la noche con 850 lúmenes, mientras los nuevos espejos en extremos del manillar, finos pero eficaces, mejoran la visibilidad sin romper su silueta de exploradora. Con un asiento a 880 milímetros de altura y un peso en seco de solo 196 kilogramos, pide cierta estatura, ideal para pilotos de más de 1,75 m, pero su centro de gravedad bajo y distribución compacta la hacen sorprendentemente manejable hasta en senderos inclinados. Bajo ese disfraz de aventurera aguerrida late un motor bicilíndrico en paralelo de 889 centímetros cúbicos refrigerado por líquido y con cigüeñal calado a 285 grados para emular la entrega progresiva de un V-Twin. Genera 105 caballos a 8.000 revoluciones por minuto y 100 Nm de par máximo a 6.500 revoluciones, destacando por su flexibilidad, desde respuestas suaves a bajas revoluciones para escalar roderas hasta aceleraciones contundentes en carretera abierta. Cumple con la normativa Euro 5 Plus gracias a su gestión electrónica Bosch, mientras el embrague antirrebote PASC y la caja de 6 velocidades con cambio rápido opcional aseguran transiciones suaves incluso bajo presión. Su eficiencia es otro as bajo la manga. Consume solo 4.4 litros cada 100 kilómetros y su depósito de 20 litros te regala hasta 455 kilómetros de autonomía. Un salvavidas en territorios remotos. El chasis de acero al cromo molibdeno usa el bloque motor como parte estructural, reduciendo peso y aumentando rigidez, pero el alma off-road está en su suspensión WP, una horquilla invertida Explore de 48 milímetros y un amortiguador trasero XACT PDS, ambos con 240 milímetros de recorrido y ajustes completos, compresión, extensión, precarga. Esta combinación traga baches, piedras y raíces como si fueran migajas, sin perder compostura en asfalto, junto a una altura libre al suelo de 263 milímetros y llantas de radio estables 21 pulgadas adelante, 18 pulgadas detrás, con neumáticos Mitas Enduro Trail Plus. Transforma terrenos agrestes en tu patio de juegos. Los frenos Brembo Stilema con doble disco delantero de 320 milímetros y pinzas radiales de 4 pistones incluyen ABS Cornering Bosch 9.3 multipropósito. Su modo off-road desactiva el ABS trasero y reduce la intervención delantera, permitiendo derrapes controlados cuando activas el perfil Rally. La electrónica es tu copiloto inteligente. El sistema SIRS emplea un sensor IMU 6D que mide la inclinación en tiempo real para ajustar todo al milímetro. 4 modos de conducción: Street, Rain, Off-Road y el opcional Rally. Control de tracción adaptativo y hasta gestión del caballito en terrenos extremos. Una pantalla TFT de 5 pulgadas muestra navegación turn by turn, presión de neumáticos o alertas de mantenimiento. Y con la aplicación KTM Connect gestionas llamadas o música desde el manillar. Lo mejor, la función demo. Activa gratis extras como control de crucero o cambio rápido durante los primeros 1500 kilómetros para que pruebes antes de comprar. En lo práctico, el asiento monopieza, con opción baja a 860 milímetros y el parabrisas ajustable priorizan la libertad de movimiento al ir de pie. Las protecciones de motor no vienen de serie, pero el catálogo KTM ofrece defensas de aluminio, puños calefactables y maletas específicas. Los servicios son cada 15.000 kilómetros con revisión de válvulas a los 20.000 kilómetros, con un precio de 17.199 euros IVA incluido y 2
años de garantía, rivaliza con la Triumph Tiger 900 Rally Pro o la Suzuki V-Strom 800DE, aunque es menos confortable en viajes transcontinentales que una BMW GS Adventure, compensa con agilidad en off-road puro y tecnología de punta. Y así culminamos este viaje por las 6 novedades que revolucionarán 2025. Cada una de estas motos trae algo único al asfalto, lista para convertir tus paseos en experiencias inolvidables. Recuerda, más allá de cifras y tecnología, lo esencial es cómo vibra tu corazón al abrir gas en cada recta y curva. Si lo tuyo son los recorridos kilómetro tras kilómetro por carreteras infinitas, no te puedes perder nuestro video 7 motos perfectas para viajes largos en 2025. Ahí encontrarás modelos pensados para la comodidad, el equipaje y esos paisajes que esperan ser conquistados sobre 2 ruedas. Gracias por acompañarnos, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna de las grandes novedades que llegan este año. Mantén viva la pasión. Disfruta cada curva y sigue explorando.